esta iniciativa. Señora diputada, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos de su tiempo. ¿Cómo está? Buenos días. Más bien agradecerles a ustedes la invitación. Un saludo cordial a ustedes y a todos los que nos escuchan y nos ven por las diferentes redes. Para mí es un gusto poder compartirles sobre diferentes temas que conversamos en la Asamblea Legislativa y hoy en específico sobre este proyecto de ley que viene a dar una reforma a la población carcelaria. Una de las principales consultas y dudas, sobre todo de la población, que creo que está muy en acuerdo de que ellos puedan trabajar, ¿verdad? Y que de esa manera se ganen los beneficios y demás, pero la principal duda que tiene la gente que nos hacía llegar por medio de las redes sociales es con respecto a la seguridad. Hablábamos de que hay una carencia de fuerza pública, hay una carencia también de oficiales penitenciarios y demás, y la duda es cómo se va a vigilar o se pretende vigilar a esta población una vez que salga de los centros penales a trabajar. Tal vez si podemos empezar la conversación por ahí. Claro, bueno, tal vez como para que todas las personas que están iniciando a escucharnos puedan tener un poquito más de claridad de lo que el proyecto busca. El proyecto lo que busca es que las personas privadas de libertad, si quieren recibir beneficios carcelarios, tengan la obligación de trabajar y estudiar. A diferencia de como sucede hoy, porque hoy la población carcelaria puede trabajar y puede estudiar, pero esto no está estrictamente ligado a beneficios carcelarios, lo cual no lo hace tan obligatorio, por así llamarlo, ¿verdad? No hay un incentivo real para trabajar o estudiar. Y de esta manera las cárceles han perdido su razón de ser principal, que es tratar de reinsertar a la población pues que ha hecho algunos delitos a la sociedad de manera positiva. Así que hemos planteado esta reforma con diferentes aristas. Primero, para colaborar a la reinserción social de estas personas cuando terminen su pena, pero también de enseñarles a ganarse la vida dignamente y de aportar también al Estado, porque también más adelante les voy a explicar cómo se va a distribuir este pago que van a recibir las personas privadas de libertad. Ahora, en concreto, su pregunta, hay varios temas importantes. Primero, indicar que las personas que están descontando alguna pena por delitos graves o muy riesgosos o delincuentes de alta peligrosidad no podrán laborar fuera de la cárcel. Estamos hablando de crimen organizado, de narcotráfico, de homicidio, de violaciones. Ellos tendrán que hacerlo desde la cárcel. Y hay otro tipo de privados de libertad con otro tipo de delitos que están descontando que sí podrán hacerlo afuera, como de por sí ya sucede. Entonces también es importante que la población sepa que no es que es algo nuevo, no, el Ministerio de Justicia y Paz ya tiene una organización para este tipo de población que sale a trabajar. Y otro aspecto importante es que la reforma aplica para nuevos delitos, ¿verdad? Para nuevas condenas. Entonces, no, hoy por hoy la población carcelaria de Costa Rica son alrededor de 14,000 privados de libertad. No significa que el Ministerio de Justicia y Paz tendrá que estar el otro año, si la reforma pasara el otro año, por poner un caso hipotético, tendrá que estar ya lista para darle trabajo a 14,000 privados de libertad, o generar estas alianzas público-privadas para generar esta oportunidad a los privados de libertad desde ya, sino que va a ir siendo un proceso paulatino. Además, es importante mencionar que el Estado va a recibir un porcentaje de pago de los privados de libertad por razón de la manutención, y esto pues dará más recursos al Estado. Que habrá que hacer una logística, una reglamentación, y que el Ministerio de Justicia y Paz y el gobierno deberán reglamentar esta ley, pues sí, pero esto es lo que conlleva los sacrificios, por así decirlo, o los que requieren los cambios. Y este es un cambio en el modelo carcelario de Costa Rica que podrá traer muchísimos beneficios económicos, porque hoy en día el Estado gasta muchísimos miles de millones de colones en pagos de demarcaciones, de cortes de chapia, pero también podemos poner a estas personas a hacer pupitres para escuelas públicas, por ejemplo, o hacer blogs para la construcción de BAIS y de escuelas de bajos recursos. Entonces también por ese lado hay una ganancia económica, pero además tenemos una ganancia social en la línea de
enseñarle a esas personas a ganarse la vida dignamente o a prepararse académicamente, y cuando salgan de la cárcel y ya hayan cumplido su condena, tengan herramientas para salir adelante. Diputada. Así que me parece a mí que es una reforma muy importante en varias aristas y en varios ejes. Doña María Marta, los reclusos que salen a trabajar cuando ya se apruebe todo esto que se está proponiendo, estarían cobijados por todos los códigos laborales, digamos, solamente trabajarían 8 horas y solamente trabajarían de día, cosas así que creo que vale la pena tener en cuenta, porque el hecho de estar presos no quiere decir que se les pueda someter a trabajos largos como parte del castigo. No. De hecho, la reforma no va en la línea de un castigo, entonces sí tendrán que cumplir, digamos, todos los derechos que tenemos los costarricenses en la línea del derecho laboral, ¿verdad? No será una relación laboral como tal, porque sí es parte, digamos, de un tratamiento integral de esta persona para que logre reinsertarse a la sociedad, pero no es verlo como un castigo y ponerlo a hacer trabajos que sean como un castigo físico, porque de hecho parte de la reforma está pensada en que si, por ejemplo, hay un arquitecto que esté descontando alguna pena en la cárcel, bueno, pues podrá hacer planos para construir escuelas de bajos recursos, por ejemplo, por poner algún ejemplo. Entonces, no estamos hablando de que tienen que ser trabajos de alto esfuerzo físico como parte de un castigo, no, es parte de un tratamiento de reinsertar o de ayudarle a estas personas a reinsertarse a la sociedad. Además tendrán una retribución económica que les va a permitir hacerse cargo de sus responsabilidades, por ejemplo, de pensión alimentaria, o si tienen alguna responsabilidad civil, otro porcentaje. Y otro porcentaje es para el Estado para responder a su manutención, y otro porcentaje es para gastos personales. Recordemos que hay muchos privados de libertad que están en la cárcel descontando alguna pena, por ejemplo, por homicidio, y también tienen que responder a una acción civil resarcitoria y nunca realmente le pagan a la familia víctima de este homicidio este dinero porque no tienen cómo generar. Entonces, esta contraprestación será también para que puedan responder a esas responsabilidades civiles si es que así las tienen. En el caso que no tuviesen responsabilidades de pensión alimentarias o civiles, pues se va a dividir entre el Estado y ganancias personales para esta persona. Pero me parece que Costa Rica debe... ¿Cómo va el avance de este proyecto en la Asamblea Legislativa? ¿Qué fracciones lo están apoyando? ¿Qué ambiente tiene? Porque vemos algunos temitas que también hay que tener en consideración, también, ¿verdad? Como el Ministerio de Justicia, cómo va a controlar a los privados de libertad, sobre todo si van a salir a las calles a prestar algún servicio, a hacer alguna obra, pero ¿qué ambiente tiene en la Asamblea Legislativa? Bueno, recordemos que este proyecto de ley lo presentamos la semana pasada. Es un proyecto realmente que está iniciando, entonces tocará ahora hacer ese trabajo, empezará en el proceso de comisión, hacerle las consultas correspondientes a las consultas obligatorias que requiere según los diferentes instituciones que toca, como bien mencionan ustedes, Ministerio de Justicia y Paz es una de las consultas obligatorias. Y además se hacen otro tipo de consultas facultativas, pero este proyecto de ley está comenzando realmente su proceso en la Asamblea Legislativa. Importante mencionar que hay otras fracciones que también coinciden en la importancia de enseñarle a las personas privadas de libertad a ganarse la vida dignamente y también aportar al Estado, porque si ustedes analizan también, y los costarricenses, yo sé que muchos son conscientes y opinan de esta misma manera, que habemos muchos costarricenses que trabajamos dignamente para generar impuestos, y con esos impuestos tenemos que mantener a los privados de libertad sin que ellos devuelvan nada a la sociedad. Y devolver a la sociedad, no solamente estoy hablando de devolverle a la sociedad desde un aspecto económico, también desde un aspecto social, de aportarle y de tratar de hacer un esfuerzo por reinsertarse a la sociedad de manera positiva. Entonces, en esa línea me parece que también pues hay un trabajo de hacer una concientización a las diferentes fracciones de la importancia de hacer un cambio en el modelo carcelario. Sí. Costa Rica debe migrar
¿verdad? En porcentaje, Costa Rica es uno de los países en el mundo que tiene un número importante de privados de libertad en relación a la población que tenemos, ¿verdad? Y el segundo, en los países de la OCDE, solamente nos gana Costa Rica de población que tenemos dentro de la cárcel. Entonces esto nos obliga a hacer cambios en esa línea, y que el Ministerio de Justicia y Paz tenga un cambio en sus paradigmas y un cambio en el modelo carcelario. Sí, diputada, algo que hay que tener en consideración y que ustedes tienen que conversar a lo interno es que en otros países a los privados de libertad los cuida el ejército en las calles. Nosotros no tenemos ejército y más bien tenemos un déficit de fuerza pública. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Pero le agradecemos sus aportes, diputada, con este tema que va a dar mucho de qué hablar sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Yo más bien, para mí es un placer estar por acá, y en otras oportunidades que podamos seguir conversando de este tema o de cualquier otro, pues será un gusto. Yo soy una diputada que ha estado muy preocupada por el tema de seguridad, y pues no podemos dejar de lado la población carcelaria si queremos mejorar en el aspecto de la seguridad y sobre todo, como indicaba, de la reinserción social. Sin duda, esa parte que dice ella es clave: reinserción, resocializar, que el recluso aprenda cómo va a enfrentar la vida cuando termine su proceso, etcétera. Era la diputada María Marta Carballo, esta mañana con nosotros aquí a través desde Buena Mañana. Diputada, que me le vaya muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Feliz semana. Las 7